Buenas, ustedes ya me conocen. De todas maneras, les comento, soy el ingeniero Hugo Casco. En esta oportunidad vamos a ver la primera parte de la unidad número 9, denominada Exploración Geotécnica. Acá tenemos un sumario de los temas que vamos a desarrollar. Primero tenemos una introducción, vamos a definir algunos conceptos de sitio y emplazamiento. Y vamos a ver la diferencia entre foto aérea, carta imagen y mapa. En segundo término, vamos a ver los métodos areales, donde vemos los elementos de una carta, sistema de proyección y el sistema de proyección usado en Argentina. Bien, lo primero que vamos a comentar es qué es una obra civil. La obra civil es un elemento material construido por el hombre, perfeccionado in situ, o sea, en su lugar, que se encuentra sustentado en la superficie terrestre para una finalidad específica. ¿Qué tipos de obras civiles tenemos? Puntuales, areales, lineales. Las puntuales son las que nosotros conocemos. Eh, Lineales son las obras viales, como por ejemplo rutas. Areales son las obras hidráulicas. Un ejemplo puede ser represas. Bien, ¿qué es un emplazamiento y qué es el sitio? El emplazamiento, como la imagen ustedes pueden ver, ¿qué dice la imagen? Es el espacio físico que recibe los esfuerzos directos de una obra civil. ¿Y el sitio? El sitio es el área en relación directa e indirecta con el emplazamiento de la obra, constituye a su vez el espacio que estará bajo la influencia de la obra civil durante la etapa de construcción y operación. Y abandono si esto ocurriera, digamos. El emplazamiento siempre es una obra. Lo primero que se elige es la obra. En este caso, lo que estamos viendo, lo que estamos analizando es una localidad. Dentro de esa localidad vamos a tener, por ejemplo, calles, veredas, puentes, traza de un puente. La traza de un puente, chicos, es el espacio físico que recibe los esfuerzos directos de la obra civil. Cuando hablamos de sitio, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de la ecología, del impacto ambiental, todo aquel espacio o área que directa o indirectamente tienen algún tipo de influencia en la obra civil. Recién hablamos de impacto ambiental. Cuando hablamos de esto decimos que es la influencia que tiene desde la obra hacia afuera de la obra, digamos. Desde los años 90 se empezaron a tener en cuenta los temas ambientales, a partir de esos años se empezaron a analizar, hoy en día es fundamental este tipo de análisis, causan desastres ecológicos, aparecen daños y perjuicios. Siempre, a ver, comento un ejemplo, les comento, a ver, tenemos una cuenca, se tiran desechos y me pregunto hasta dónde llega el cauce, hasta dónde va a llegar, digamos, esos desechos y qué me producen. Me producen polución y también tienen dos influencias, con una influencia directa, impermeabiliza el suelo, por ejemplo, y una influencia indirecta, que realmente no hay una medida exacta hasta dónde puede influir o hasta dónde puede avanzar, digamos, la polución. Antes de seguir, les comento, porque recién hablamos, por ejemplo, de cuenca. ¿Qué es lo que es una cuenca? Son aquellas que hacen que el agua que proviene de las montañas o de deshielos o de lluvia desciendan por depresión hasta llegar al río o al mar. En algunos casos la cuenca puede o no alcanzar el nivel del mar o del río. Se llega a un valle que está encerrado por montañas
en cuyo caso la formación acuífera, en este caso nosotros lo llamaríamos lagos o lagunas. Y la polución, ustedes chicos los pueden googlear lo que es una polución, de todas maneras les comento, es la contaminación del medio ambiente, en especial del agua, del aire. Y, ¿quién produce esto? O sea, está producida por los residuos de las actividades humanas o de procesos industriales o biológicos. Entonces, la obra, como dijimos, es una solución a un problema. Eh, Imagínense, a ver, yo quiero hacer una obra, necesito comunicarme, a ver, entre resistencia y corrientes. ¿De qué manera me puedo comunicar? Puede ser por un camino, puede ser por un puente, y empiezan acá a analizarse muchas cosas, muchos elementos empiezan a tenerse en cuenta de quién paga la obra, quién va a financiar la obra. Y bueno, cuando nosotros estamos en presencia de de esta iniciativa, de esta obra, tenemos que pensar en lo siguiente. Imaginemos una formulación con respecto a la obra. La obra va a estar en función de la parte técnica, va a estar en función de la economía, va a estar en función de la financiación y del medio ambiente, o sea, del impacto ambiental. Yo lo traduzco esto a una fórmula. Esa fórmula es igual a T más E más F más MA, donde T ya les comenté lo que era la parte técnica, E la economía, F la financiación y el MA es el medio ambiente o el impacto ambiental. Y tanto la economía como la financiación es lo que primero tenemos que analizar cuando tengamos que hacer la obra. Bien, acá tenemos imágenes de nuestra zona, paisajes naturales de la zona de Corrientes, Chaco y Misiones. Pregunto, ¿qué veo? Veo zonas áridas, veo desierto, veo lagunas. Bien, ¿qué se ve? Se ve vegetación, se ve lagunas, se ve agua acumulada. Tanto la vegetación como las lagunas son muy características del sistema del NEA. Todos saben que el NEA es una región del noreste argentino que comprende las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Con respecto al agua acumulada, es importante en nuestra zona la presencia de agua en lagunas y esteros. En esta imagen vemos la presencia de suelos arcillosos y arenosos. Y como dijimos en la imagen anterior, la existencia de agua trae consigo la presencia de fauna y de animales, como ustedes pueden ver ahí en la imagen. Lo que vemos en la imagen es una ortofoto. Ortofoto son fotografías aéreas, son una importante fuente de información, pero tienen una serie de limitaciones geométricas, como la falta de representación justamente geométrica de los elementos representados. Son fotos muy al estilo antiguo, no a través de píxeles como tienen los celulares. La fotografía toma impresiones de rebote de luz. ¿Se acuerdan de los rollos de foto? Bueno, no sé si ustedes se acordarán, pero bueno, a lo mejor alguno encontró en su casa o alguien le mostró un sobre con negativos de foto, digamos. Eso es lo que nosotros llamamos rollo. Bueno, según el modo con que se reciba el rebote de luz, se crean sombras y colores que nosotros lo traducimos en volúmenes sólidos. Así la luz hace posible que recibamos información sobre
por ejemplo, formas, tamaños y textura de objetos. Bueno, mirando la imagen, vemos que tiene escala, tiene referencia y esta imagen, esta ortofoto está hecha por el IGN. A partir de acá en adelante van a escuchar mucho IGN. IGN es el Instituto Geográfico Nacional. Y bien, acá la imagen que tenemos es la imagen de resistencia, toda el área metropolitana, se ve Fontana, Barranqueras y también Vilelas. Veo una parte, digamos, del territorio de la provincia del Chaco. Lo que vemos acá es una carta imagen. El concepto es diferente. La imagen se toma con un celular o una cámara digital. Ahora sí estamos hablando de píxeles. Los píxeles, ¿qué es los píxeles? Es una identidad computacional, es un espacio, una resolución digital que arroja una determinada cantidad de información. ¿Qué tipo de información? La máquina, digamos que no sabe, pero digamos, sabe que tiene píxeles y uno al lado del otro y que tienen distintos tipos de información. La máquina toma información y sabe que cada información es totalmente diferente una de otra. Estas imágenes van a depender del satélite y qué tipo de equipamiento tiene el satélite. El satélite puede tener como equipamiento radar, rayos infrarrojos, ultravioleta, rayos X. Bien, en esta imagen vemos que tiene su escala, tiene referencia, aparecen unas referencias especiales que son las rastras, y como siempre aparece el IGN, que es el instituto que hace estas imágenes. Habíamos dicho, el IGN es el Instituto Geográfico Nacional. En este caso podemos ver una porción de territorio y fíjense, digamos, una ciudad acá puede estar determinada por un punto. Acá vemos otra carta imagen, cambia la escala, lo que se ve es diferente. eh, ¿Qué se estaría buscando? En este caso lo que vemos es una superficie. El objetivo de una imagen puede ser muy distinto. El objetivo o lo que se está buscando a lo mejor puede ser algo ecológico, algo demográfico, etcétera. En este caso lo que vemos es una superficie. Y bueno, todo esto lo interpretó el IGN. El IGN es el que, vuelvo a repetirlo, que interpretó todos los objetivos y las necesidades que se tienen. Y les recuerdo, o sea, la foto, tengan en cuenta esto, la foto, la información siempre depende del espectro visible y la imagen, la información depende del satélite y del equipamiento que tiene el satélite. Tengan en cuenta esto, grábenselo, anótenselo. Bien. ¿Qué vemos acá? ¿Vemos una foto? ¿Una imagen? No, no vemos ni una foto, no vemos ninguna imagen. ¿Qué vemos? Vemos un mapa. El mapa es una representación geográfica simplificativa de un territorio sobre una superficie plana. En este caso, lo que vemos es un mapa de la provincia del Chaco. También como la ortofoto, la imagen, el que hizo esto es el IGN. Vemos que resistencia es un punto, y en los anteriores vimos superficies mayores. Vamos a hablar de cartografía
y de cartas. Cartografía. Es la ciencia que estudia el trazado de cartas geográficas. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es la representación de rasgos físicos, por ejemplo, la forma de relieve, y de rasgos culturales presentes en la superficie terrestre. Las cartas es la representación en una superficie plana de las características físicas, morfológicas y de sus rasgos antrópicos. Cuando hablamos de rasgos antrópicos estamos hablando de presencia humana. De la superficie terrestre y subsuelo en general, o de una parte en particular de ellos. El ejemplo que tenemos acá es de la provincia de Misiones. Hay mucha información, por ejemplo, información de altimetría, de infraestructura, de hidrografía, de estructura, etc. Depende de quién lo solicite y en función de lo que se quiera estudiar, vamos a tener distintos tipos de cartas. Nombro alguno de ellas, por ejemplo, cartas topográficas, geológicas, por ejemplo, la minería ocupa mucho las cartas geológicas, geomorfológicas, cartas edafológicas, geográficas, hidrográficas. El APA, por ejemplo, necesita mucho, utiliza mucho las cartas hidrográficas. Tenemos cartas marinas, cartas catastrales, metamorfológicas, etcétera. Siguiendo el orden del sumario, vamos a ver métodos ariales. Elementos de una carta. Los elementos más importantes de una carta son base de representación. ¿Qué es una base de representación? Es lo que se refiere al soporte sobre el cual volcamos la información. ¿Qué puede ser? Una hoja, monitores, puede ser una fotografía, etc. Otro elemento son las curvas de nivel y elementos topográficos, como ser cota. La cota es una diferencia entre un punto y el plano medio de referencia. También a la cota se lo llama altitud. Plano de referencia, superficie de nivel a partir del cual se miden las altitudes. Por ejemplo, desde el nivel medio del mar. Después tenemos punto de apoyo. Es un punto cuya posición y altitud están perfectamente identificadas. Curvas de nivel son líneas que unen puntos de igual cota. Podemos encontrar curvas principales, curvas intermedias y auxiliares. Estas curvas son el resultado de interceptar la superficie terrestre con planos paralelos y equidistantes del plano de referencia. Equidistancia. ¿Qué es lo que sería una equidistancia? Es la distancia vertical que separa dos curvas de nivel consecutivas. Perfil topográfico. Sección transversal de la superficie terrestre a lo largo de una línea. Pendiente. Inclinación del terreno con respecto a un plano horizontal. También tenemos la escala. La escala es la relación entre una longitud medida en una carta y un valor de esa misma longitud pero medida en el terreno. Tenemos dos tipos de escalas. Escala numérica y escala gráfica. Y por último tenemos sistemas de proyección. El principio fundamental de la cartografía es establecer sobre la superficie terrestre un sistema de coordenadas al que pueda referirse cualquier punto de la misma. Y esto está referido a paralelos y meridianos. ¿Y cómo podemos clasificarla? Según el tipo de error que se introduce cuando se proyecta, o bien según el tipo de superficie de proyección. Otro elemento de una carta
es la simbología. ¿Qué es una simbología? Las simbologías son símbolos gráficos que representan diversos elementos que se encuentran en la superficie terrestre, como por ejemplo una red hidrográfica. ¿Qué sería la red hidrográfica? Bueno, ríos, lagos, esteros, lagunas. Eh, otra simbología, aspectos geológicos, por ejemplo, serían agrupaciones estratigráficas, agrupaciones genéticas, como por ejemplo si tenemos rocas ígneas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias, o características estructurales secundarias, como por ejemplo si existe pliegues, fallas o diaclasas. También otra simbología es de aspectos orográficos. ¿Qué se refiere a esto? A la presencia de cerros, de quebradas, de barrancas. Aspectos bioflorísticos y aspectos antrópicos. Cuando hablamos de antrópicos, recuerden, estamos hablando o está referido a la presencia humana. También aparecen acá datos complementarios. Esos datos complementarios pueden ser leyendas, esquemas o diagramas. Y estos datos van en un cuaderno, un cuadernillo digital que va acompañando a la carta. Allí en ese cuaderno está toda la información que no figura en una carta. Bien, planimetría. Vamos a charlar un poquito con respecto a la escala. La escala es la relación numérica de semejanza entre una distancia horizontal y la distancia correspondiente sobre el terreno. A ver, explicada de otra manera, es una relación o proporción numérica entre una distancia o longitud medida en la carta y un valor real de la misma longitud pero medida en el terreno. ¿Sí? Imagínense un ejemplo, como aparece en la imagen, 1 sobre 500.000. Es una unidad en la carta, digamos una unidad en la carta equivale a 500.000 unidades en el terreno. Normalmente, a ver, ustedes pueden expresar de la siguiente manera: un centímetro en una carta es igual a 500.000 centímetros reales, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Tipos de carta. Tenemos dos tipos de carta. Una carta numérica, que es lo que recién les comenté, la relación entre dos longitudes de segmento expresadas numéricamente en forma de fracción, y siempre el numerador es igual a la unidad. Y otro tipo de escala que aparece es la escala gráfica. ¿Qué es la escala gráfica? Es la representación de las medidas del terreno sobre una línea recta. Ustedes pueden ver ahí, tomando como base la escala numérica de la carta, y se expresa en metros o en kilómetros. Como ustedes pueden ver, en una escala gráfica está la escala primaria, que está a la derecha del origen, y una escala secundaria, o también llamada talón. Esta está ubicada a la izquierda del origen y cuya longitud equivale a una unidad de la escala primaria, pero dividida en décimos para lograr una mayor precisión cuando hacemos las lecturas. Bien, las escalas se pueden clasificar. Digamos que como se trata de una fracción, cuando más grande es el denominador, menor es la escala, o sea, mayor será la superficie considerada. Les vuelvo a repetir esto porque esto suele ser pregunta de examen. Como se trata de una fracción, cuanto
más grande es el denominador, menor es la escala. ¿Sí? Esto ténganlo muy presente. En función de eso tenemos escalas grandes, medianas, pequeñas y especiales. Una escala grande, ejemplo, 1 en 50.000 a 1 en 25.000. Una escala mediana, 1 en 100.000 a 1 en 250.000. Una escala pequeña, 1 en 500.000 a menores, digamos. Y después tenemos algunas escalas especiales, también aparecen escalas especiales, que se adecúan a algún tipo de necesidad. Todo esto, chicos, que les comenté, cuántos tipos de escalas y cuáles son, cuál puedo considerar una escala numérica grande, mediana o pequeña, es pregunta de examen. Así que ténganlo muy en cuenta. Altimetría. La altimetría es la que se dedica a medir las alturas y estudia métodos y técnicas para representar el relieve de un terreno. Altitud o cota altimétrica es la elevación de un punto respecto a un plano de nivel, un plano base o un plano de comparación. ¿Qué es un plano de nivel o de comparación? Un plano horizontal que sirve como referencia para definir o determinar medidas en el sentido vertical de un terreno. Bien, acá tenemos un mapa de la República Argentina donde aparecen 127 puntos. Esos puntos tienen sus coordenadas y también esos puntos se llaman vértices geodésicos. Estos puntos o estos vértices son una señal informativa que podemos encontrar en la superficie terrestre. ¿Qué me indica? Me indica la altura exacta de ese punto sobre el nivel del mar y forma parte de una red de triángulos con otros vértices u otros puntos. Esto está dado dentro del marco de referencia geodésico que fue denominado POSGAR, que significa Posiciones Geodésicas Argentinas. Y 1994 obviamente es el año en que se hizo esto. En esta imagen tenemos a la izquierda un mapa de Argentina donde podemos ver las redes geodésicas provinciales, es decir, a partir de los puntos geodésicos nacionales, también las provincias tienen sus propios puntos y es lo que podemos ver ahí en el mapa de la República Argentina. Coordenadas geográficas. Es un sistema que referencia cualquier punto de la superficie terrestre y que utiliza para ellos dos coordenadas angulares. Que las coordenadas serían la latitud, norte o sur, y longitud, este u oeste. ¿Para qué me sirve esto? Bien, me sirve para determinar los ángulos laterales de la superficie terrestre con respecto al centro de la Tierra. Para esto nosotros vamos a necesitar dos conceptos. Uno, paralelos. El ecuador es el círculo máximo imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Por lo tanto, este círculo es único. Está equidistante de los polos, divide a la Tierra en dos hemisferios. Hemisferio norte, que sería desde el Ecuador hasta el Polo Norte, y hemisferio sur, desde el Ecuador hacia el Polo Sur. Al norte y al sur del Ecuador y paralelo al Ecuador, al paralelo de Ecuador, se pueden trazar círculos menores que se hacen cada vez más pequeños a medida que se acercan a los polos. Incluido el Ecuador, existen otros
Otros círculos que ustedes conocen, el paralelo de Ecuador sería el de 0 grados, y después los que conocemos son el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, y los círculos polares, ya sea ártico y antártico. Bien, después tenemos los meridianos, consisten en círculos que pasan por los polos, son perpendiculares al ecuador, y cada meridiano divide la Tierra en dos hemisferios, occidental y oriental. El más conocido, que ustedes habrán escuchado hablar siempre, es el de Greenwich. Es el que divide la Tierra en dos hemisferios, este u oriental y oeste o occidental. Como dijimos, este meridiano tiene el valor de 0. Ahí comenzaría el valor 0. Por lo tanto, cualquier lugar de la Tierra, ejemplo, ese punto que nosotros tenemos ahí en la imagen, el punto P, puede ser referenciado por la intersección de un paralelo y por un meridiano, y a partir de este surgen las coordenadas de latitud y longitud. Latitud ubica de norte a sur desde el ecuador, o sea desde el 0 grado hasta los 90 en el polo norte, o más 90, y hasta 90 grados en el polo sur o menos 90. Y después tenemos la longitud, ubica de este a oeste, depende desde el meridiano 0, o sea desde Greenwich, hasta 180 en el este o más 180, y 180 o menos 180 al oeste. Bien, también acá en la imagen podemos ver un punto fijo de red geodésica. Estos son puntos que podemos ver en las ciudades, podemos verla acá en Resistencia, o en Corrientes. En los que son de Corrientes, en la costanera hay un punto fijo. Tienen información, y a partir de ese punto podemos hacer mediciones que nos interesen. Sistema de curvas de nivel. Representan la altimetría. ¿De qué manera? Seccionando la superficie topográfica en planos paralelos a un plano base o de comparación. Recordando lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Qué son las curvas de nivel? Es una línea o curva que unen puntos de igual cota o elevación respecto a un plano de comparación. A tener en cuenta, chicos, esto que les voy a comentar. Todos los puntos de la curva de nivel tienen igual altitud. Las curvas no se cortan ni se interceptan. Las curvas de nivel, supongamos que sean separadas, me está dando la idea que tengo una pendiente suave. Si las curvas de nivel son cercanas, significa, o me da la idea de que tengo una pendiente abrupta. Si las curvas de nivel son cerradas, me está dando la idea de que tengo una depresión. Las curvas de nivel son continuas. Las curvas de nivel se cierran en el mapa o terminan al borde del mismo. Bien, equidistancia también ya habíamos comentado, pero lo volvemos a recordar. Es la distancia vertical entre dos curvas de nivel consecutivas. En la imagen tienen un sistema de curvas de nivel. Acá vemos un relieve cortado por los planos que me definen las curvas de nivel con sus respectivas cotas. 50, 100, 150, 250, etc. Después, cómo se representan esas curvas de nivel en una carta topográfica, y un perfil topográfico que más adelante vamos a analizarlo con más detalle. Y acá tenemos distintos o varios perfiles geológicos
esta imagen es a los efectos que ustedes puedan ver nomás, un corte de perfiles geológicos. Pendiente. La pendiente es un ángulo que forma el terreno respecto a un plano horizontal y se calcula, como ustedes ya saben, matemáticamente, la pendiente I es igual a H sobre L. Acá tienen representada una imagen de ejemplo para calcular la pendiente en un terreno, donde H es el desnivel o diferencia de cotas que existe entre dos puntos. Se calcula en función de las curvas de nivel. Y L es la distancia horizontal entre los puntos considerados. La pendiente I puede expresarse en grados, en porcentaje, en milésimos, bueno, etc. Como ustedes ya saben, en la pendiente es un cálculo común, digamos. Perfil topográfico. Es la intersección o encuentro del terreno con un plano vertical cualquiera, como vemos en esta imagen. El trazado de un perfil topográfico queda definido por un sistema de ejes cartesianos, donde en el eje de abscisa, la recta horizontal, se representan las distancias en kilómetros y en el eje de ordenadas, o sea en la recta vertical, se representan las cotas en metros de cada punto seleccionado. Proyecciones cartográficas. Es un sistema plano de paralelos y meridianos que forman una malla o retícula sobre la superficie terrestre en donde pueden dibujarse una carta. Sistemas de proyección usados en Argentina. Bien, tenemos el policónico para mapas de Argentina con escalas en 1 en 500.000 y menores. Tenemos el sistema de proyección esterográfico polar para la Antártida e islas del Atlántico Sur y el sistema de proyección Gauss-Kruger. Es la usada para el sector continental y las Islas Malvinas. Escalas más usadas en la Argentina. Tenemos las que van de 1 en 25.000 a 1 en 50.000, 1 en 100.000 y 1 en 250.000 y 1 en 500.000 y escalas menores. Según lo que analizamos anteriormente, cuando analizamos si una escala era grande o chica, recuerden que cuando más grande es el denominador, menor es la escala. Entonces, 1 en 25.000 y 1 en 50.000 es una escala grande. 1 en 100.000 y 1 en 250.000 es una escala mediana. Y 1 en 500.000 y menores es una escala pequeña. Siguiendo con los elementos de una carta, vamos a ver cómo se clasifica el sistema de proyección. Primero, según la deformación o error que se introduce al proyectar la esfera sobre un plano. Dentro de esto tenemos proyección conforme, mantienen la relación de paralelos y meridianos tanto en plano como en la esfera. Conservan ángulos y direcciones. También tenemos proyección equivalente. Cualquier zona representada tiene igual superficie sobre el plano y sobre la esfera. Conservan superficies. Y proyección afiláctica. Acá se introducen errores. ¿Qué errores? Estos errores aparecen en los ángulos, en las direcciones, en las superficies. Acá vemos en esta imagen la proyección de la esfera sobre un plano.
Siguiendo la clasificación. 2. Según su modo de obtención. Dentro de esto tenemos proyección cilíndrica. Se rodea la esfera con un cilindro que es tangente al círculo máximo. En el plano, los meridianos son rectas verticales y los paralelos son perpendiculares a esto, tipo conforme. Después tenemos proyección cónica. La superficie de proyección es un cono. En el plano, los meridianos son radiales y los paralelos circulares, tipo afiláctica. También tenemos la proyección policónica. La superficie de proyección son varios conos. En el plano, el meridiano central es una recta vertical y los paralelos son círculos no concéntricos, tipo equivalente. También tenemos la proyección azimutal o cenital. Se proyecta la superficie del globo sobre un plano tangente a la esfera en un punto seleccionado, obteniéndose la visión que se lograría, por ejemplo, como se ve en la figura, desde el centro de la Tierra. En la parte inferior vemos distintas imágenes de sistemas de proyección en función de su modo de obtención. En nuestro país, el IGN confeccionó las cartas en base al sistema de proyección cilíndrica conforme Gauss-Kruger. Este sistema es utilizado para el territorio continental únicamente y fue adoptado teniendo en cuenta la importante extensión de norte a sur que tiene nuestro país. Consiste en considerar un cilindro tangente a un meridiano, como el de la figura A. Pero cuando más nos alejamos del meridiano, ese meridiano de contacto, las deformaciones crecen. Para evitar esto, se tomaron 7 meridianos centrales separados, cada 3 grados cada uno, con un ancho de 200 kilómetros aproximadamente de oeste a este. De esta manera surgieron 7 fajas de oeste a este, teniendo la primera en el meridiano de 72 grados y teniendo la última en el meridiano de 54 grados. A partir de los meridianos de contacto, acuérdense que se tomaron 7, se limitó a cada faja por 2 meridianos de límites, meridianos límites de faja, que distan del de contacto en 1 grado 30. Las fajas en sentido norte y sur no tienen límite, pero de alguna manera hubo que condicionarlas. Entonces, a las fajas meridianas se la cortaron con paralelos principales cada 2 grados, que van desde 22 grados a 56 grados al sur, obteniéndose un sistema de cuadrículas que abarca todo el país. Entonces, el territorio nacional queda limitado o delimitado de la siguiente manera: por el paralelo de 22 grados al norte y por el paralelo de 56 grados al sur, por el meridiano de 72 grados en el oeste hasta el meridiano de 54 grados en el este. El resultado final del uso de esta proyección es una grilla en la cual cada rectángulo de 3 por 2, 3 grados por 2 grados, conforman las cartas básicas de nuestro país, en una escala de 1 en 500.000. Y la identificación de cada carta se hará por medio de números, que me permitan ubicar geográficamente a cada carta. Vamos a ver un ejemplo de identificación de cartas.
Ustedes ven en el centro de la imagen la característica 3763. Es un número compuesto en el cual 37 corresponde al paralelo central de la carta y el 63 al meridiano central. Por eso se debe leer 3763. Este sector corresponde a la escala 1 en 500.000. Es el de color violeta o lila. Ven en la parte inferior el color de cada sector y la escala de cada sector. Bien, a esta carta 3763 se la puede dividir podemos dividir de dos maneras. Primero, podemos dividir en 4 hojas y segundo, podemos dividir en 36 hojas. Vamos a analizar primero la de 4 hojas. La de 4 hojas tiene una escala de 1 en 250.000 y se identifican con números romanos. Ejemplo, 3763, número romano 4. 37 es el valor del paralelo, 63 es el valor del meridiano y 4 en número romano sería la cuarta hoja. Sería el color naranja. ¿Sí? Bien. También podíamos dividirla en 36 hojas. Esas 36 hojas tienen una escala de 1 en 100.000 y se identifican con números arábicos. Ejemplo, 37, 63, 8. 37 es el valor del paralelo, 63 es el valor del meridiano y 8 es la hoja 8 de 36. Es la de color verde. Bien, a su vez, cada una de estas 36 hojas se pueden dividir en 4 hojas a una escala de 1 en 50.000 y también se identifican con números arábigos. Ejemplo, siempre el ejemplo que le estoy dando es el que figura ahí en la imagen. El ejemplo de esta sería 37, 63, 8, 4. Ya saben lo que es 37, ya saben lo que es 63, ya saben lo que es 8 y en este caso 4 es la hoja 4 de 4. Es la de color celeste que ustedes pueden ver en la imagen. A su vez la podemos dividir en 4 hojas a una escala de 1 en 25.000 y estas se identifican con letras. Ejemplo, 37, 63, 8, 4A. Ya saben lo que es 37, ya saben lo que es 63, ya saben lo que es 8, ya saben lo que es 4. Y A es la hoja A de 4 hojas. Esas serían la hoja A, B, C y D. Serían las de color negro. Acá tenemos otro ejemplo de hoja o carta, la 3166. 31 corresponde al paralelo central de la carta y 66 corresponde al meridiano central de la carta. El análisis de cómo se divide en sectores es exactamente igual a la que analizamos en la imagen anterior. Lo que tenemos acá en la parte inferior es una tabla resumen donde tenemos las escalas de cada sector con los colores para que se identifiquen bien, las dimensiones de la carta tanto en latitud como en longitud, las formas de numerar y ejemplos de cada sector. Y acá lo que vemos es a la República Argentina con el estado de avance de coberturas de cartas geológicas. Cada carta tiene su nombre y su identificación de paralelos y meridianos en el sector que ocupan.
Acá tenemos una carta topográfica. eh, tiene escalas numéricas y gráficas. La escala numérica es 1 en 100.000. La escala gráfica está en la parte inferior de la carta. Según el IGN, se identifica como 296036. Bien, una carta topográfica es la representación de situaciones, relaciones, tamaños y forma de elementos que integran las características físicas de la corteza terrestre. Normalmente, y según el IGN, las cartas topográficas contienen rasgos físicos. Los rasgos físicos pueden ser ríos, valles, etc. Y rasgos culturales, como ser división política, ciudades, etc. Acá tenemos una carta geológica. Como la anterior, tiene su escala numérica, su escala gráfica, su escala numérica 1 en 250.000 y la gráfica podemos ver en la parte inferior de la carta. Según el IGN, la identifica como 29692. Bien, una carta geológica es la representación de la información de índole geológico. ¿De dónde? De la superficie o subsuperficie de la corteza terrestre, en forma general, o bien de una parte de ella en particular. Y podemos clasificarla en superficiales, son las obtenidas de datos recogidos en la superficie o a poca profundidad. Mapas del suelo, digamos, de donde podemos ver las rocas y los suelos. Y también están las profundas. Las profundas a partir de datos obtenidos de pozos o perforaciones. De esto podemos tener mapas de subsuelo que me indican características de la corteza terrestre sin los datos de la superficie, como pueden ser fallas, diaclasas, rumbos. Bueno, por último, en bibliografía, lo que tenemos es un par de enlaces para consultar. Son del SEGEMAR, que es de la Secretaría de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Presidencia de la Nación. SEGEMAR significa Servicio Geológico Minero Argentino, donde pueden entrar para sacar la información que necesiten. Ahí van a encontrar catálogos, ensayos, bibliografía, mapas, etc. Muchas gracias.